Este segmento de Tercer Milenio por la Vida es presentado por A3P Inverllanta. Recicla, protege y genera vida. Existe una falla sísmica entre las ciudades de San Diego, Tijuana, Rosarito, Primo Tapia, en México y los Estados Unidos, que de activarse podría generar una gran catástrofe que afectaría a los dos países. Se piensa que en los próximos 20 años podría suceder. Se están tomando ya medidas, aunque un poco tibias todavía, pero esta falla está activa y desafortunadamente nos podría dar un gran susto. Nadie sabe cuándo va a temblar, se lo quiero aclarar. Nadie sabe, nadie le puede decir, pero los estudios demuestran que esto podría ocurrir en las próximas décadas. Esta es la investigación que se presenta en Tercer Milenio por la Vida con Sebastián Amigo. Recientemente, científicos declararon la existencia de una falla sísmica activa que cruza entre San Diego, Tijuana y Rosarito, considerada tan importante como la conocida falla de San Andrés, ya que las predicciones geológicas temen que la falla del Cañón de la Rosa se rompa en los próximos años, causando daños de miles de millones de dólares en los Estados Unidos y un mayor número de pérdidas humanas en México. Esta es una investigación exclusiva de Tercer Milenio por la Vida. La superficie de la Tierra y el fondo del océano constantemente están en movimiento, acomodándose y autocreándose, ya que todo el tiempo la corteza de nuestro planeta se está renovando. Debido a esto, científicos del siglo XX lograron comprender que la Tierra no es una estructura inerte, sino que en realidad está viva. Sin embargo, en los momentos cuando la corteza terrestre sufre un reacomodo o desplazamiento, experimentamos lo que conocemos como terremotos que amenazan nuestras vidas cuando no estamos preparados para enfrentar sus efectos catastróficos. Y la mejor manera para estar listos ante un evento de gran magnitud es conocer la existencia de fallas sísmicas y zonas de riesgo que se encuentren cerca de nosotros. En tiempos recientes se ha identificado una falla que pasa entre San Diego, Tijuana y Rosarito. Se pensaba era inactiva, pero nuevos descubrimientos realizados por científicos del San Diego Association of Geologists determinaron que está activa y puede romperse en los próximos años, amenazando la seguridad de 5 millones de personas que habitan en la región por donde cruza la falla del Cañón de la Rosa. Y es de que hasta hace más o menos 20, 30 años se pensaba que era una falla inactiva, que no era una falla que podría causar sismos. Sin embargo, estudios recientes, en los últimos 20, 15 años se ha demostrado de que la falla es activa, que la falla puede producir sismos y puede producir aún sismo con magnitud de 7.5. En este proyecto que estamos haciendo de generar o simular qué es lo que pasaría con los efectos de un sismo en la región de Tijuana y San Diego, estamos asumiendo de que podría producirse una magnitud de 6.9, que es más factible, digamos, posible de ocurrir dentro de nuestro periodo de vida. Siendo un evento que involucra a México y Estados Unidos de importancia binacional. La palabra clave es binacional. Estamos en San Diego, tenemos Tijuana alrededor de entre 20 y 30 minutos dependiendo del día, pero son dos ciudades grandes que vienen juntas. Entonces cualquier cosa que le pase a San Diego, las consecuencias pasan a Tijuana. Cualquier cosa que le pase a Tijuana, las consecuencias pasan a San Diego. Entonces es un área muy amalgamada. Inclusive, existe un parque ubicado al noreste de San Diego, en una de las zonas por donde se encuentra la falla, haciendo referencia de qué podría pasar si ésta se desplazara. Right under us is where they found the fault, and as you can see, Debajo de nosotros es donde encontraron la falla. Pueden ver cómo han utilizado diferentes tipos de concreto para mostrar el desvío de la falla con las líneas trazadas en el suelo. Y para que lo pueda interpretar mejor el público, se construyeron dos esferas metálicas.
una al este y la otra al oeste de la falla. Dentro de una de las esferas hay un orificio para que se pueda observar si la otra esfera se ha desplazado, para monitorear el movimiento de la falla. En el Fault Line Park también instalaron un sistema para que el público pueda escuchar las vibraciones de la falla como si se tratara de una sinfonía armoniosa creada por la corteza de nuestro planeta. Algo que puede tornarse en un evento aterrador en el momento que se escuche con más fuerza, ya que cuando eso pase, será el día que finalmente se rompa la falla del Cañón de la Rosa. Los científicos están conscientes que hay una falta de atención por parte de los gobiernos, quienes deberían informar a sus ciudadanos de un posible cataclismo que puede presentarse en los próximos años. Sin embargo, ¿cuáles son las consecuencias que predicen los expertos vivirá México y los Estados Unidos debido al rompimiento de la falla? Estamos trabajando en el escenario de daños. Sabemos que hay más de 5 millones de personas viviendo en ambos lados de la frontera. Y lo que encontramos con ayuda del USGS, viendo mapas del temblor, fue que el número de pérdidas humanas será en un 90% mayor en Tijuana y el 95% del daño económico será en San Diego. En este lado tendremos el mayor daño económico, porque la ruptura entrará en nuestras costas, afectando utilidades como tuberías, vías de transporte y algunos puentes. Pero los daños mayores provocados por el temblor los padecerá Tijuana, debido a que tiene diferentes reglamentos de construcción. Por ejemplo, algunas edificaciones están sobre las colinas que pueden derrumbarse. Tenemos que seguir observando los efectos, debido a que también existe la gran posibilidad de un tsunami generado en este tipo de sismo. Vemos una regulación más estricta del lado americano, por ejemplo, en infraestructura o en edificios. No vemos que vaya a haber daños en colapsos de edificios, un ejemplo. Pero del lado de Tijuana, la regulación es un poco vaga. Entonces, se dan permisos en lugares donde no se debería de construir. Entonces estamos hablando de casas, edificios que pueden realmente colapsarse. Y eso de hecho acaba de pasar hace unos 3-4 meses. Hubo un colapso en una de las colonias de Tijuana y no fue por movimientos de tierra, no específicamente un temblor, pero se vino abajo 16 casas. Entonces este tipo de diferencia sí es muy marcada. Algunas estimaciones no están totalmente cerradas, pero la última se dice que alrededor de una pérdida de 31 billones de dólares, y esto no contando daños en las utilidades. O sea, como no se puede realmente anticipar qué es la tubería que se va a romper o que se va a dañar, pues eso está excluido. Pero sin embargo, el número pues es grande. Aquí, por ejemplo, en San Diego, construcciones de albañilería sin reforzamiento. Esas son vulnerables a sismos. Existen edificaciones de madera de 3-4 pisos, que el primer piso es dedicado a estacionamiento de carros y solamente hay columnas en el primer piso. Entonces, cuando viene un sismo, ese primer piso que está solamente con columnas, generalmente colapsa. Y eso, si uno da una vista a la ciudad, uno ve eso por todas partes. Desafortunadamente, la regulación que hay en Tijuana no es tanto como lo que hay aquí en San Diego. Hay mucha construcción informal. La gente simplemente construye sin permisos, sin los necesarios trámites para poder hacer las construcciones. Entonces, eso crea también de que las edificaciones sean vulnerables. Tijuana es muy vulnerable no solo por las edificaciones informales, sino también por las zonas urbanas construidas encima de laderas, en una topografía muy irregular. En el pasado ya han ocurrido eventos catastróficos que podrían asemejarse a lo que pasaría si el Cañón de la Rosa llegara a temblar.
A mediados del siglo XIX, un sismo de dimensiones considerables tomó lugar en San Diego, considerado como el Día del Terror. La última vez que se produjo un sismo de magnitud considerable aquí en San Diego, generado por la falla de Ross Canyon, fue el año 1863 y fue una magnitud 6.3. En ese entonces, por supuesto, no había el desarrollo que existe ahora, ¿no? Pero ya con los efectos que se reportó en ese entonces, como dijo esta mañana Dayan, se le conoció como el Día del Terror, ¿no? Porque la gente estuvo muy temerosa por la intensidad de los movimientos telúricos y por los efectos que habían en las pocas construcciones que existían en ese entonces. Hubieron colapsos. Recuerden que muchas de esas edificaciones son de herencia española, construidos de tierra. Entonces esas edificaciones son muy vulnerables para sismos. No están diseñadas para poder resistir sismos. A pesar de que existen registros de temblores provocados por el movimiento de la falla del Cañón de la Rosa, las personas en San Diego y Tijuana aún desconocen de su existencia. No hay mucha conciencia todavía en la población sobre la existencia de esta falla y más aún sobre lo que podría causar la falla. Reflejando una amnesia de los eventos sísmicos que han tenido lugar en la región, haciendo más peligrosa la presencia del Cañón de la Rosa, debido a que cuando se desplace la falla, tomará por sorpresa a los pobladores que habitan por encima de su camino. Justo como ocurrió en el terremoto histórico durante la mañana del 18 de abril en 1906 en la ciudad de San Francisco, con una intensidad de 8 grados Richter, causado por la conocida falla de San Andrés, quitándole la vida a más de 3,000 habitantes y dejando la mitad de la ciudad en cenizas, debido a que las construcciones de aquel tiempo eran de madera, conllevando a que por 3 días consecutivos ciudadanos y bomberos arriesgaran sus vidas por mantener en pie lo que quedaba de su ciudad. Este suceso es considerado como uno de los desastres naturales más mortíferos en la historia de los Estados Unidos. En aquellos años, las pérdidas humanas y de vivienda fueron significativas. Tenemos que considerar que en la actualidad las edificaciones y el número de personas han aumentado. Por ello, no sería inesperado que las pérdidas fueran aún mayores si volviera a repetirse la misma magnitud de rompimiento de la falla del Cañón de la Rosa o la falla de San Andrés, eventos que podemos llegar a presenciar en nuestro periodo de vida. La amenaza de un posible terremoto causado por la falla del Cañón de la Rosa tiene que ser tomado seriamente por los Estados Unidos y México, ya que es de gran importancia para la seguridad de todos los que habiten esta región o cualquier zona en riesgo de movimientos sísmicos. Afortunadamente, instituciones como la Universidad de California en San Diego, en conjunto con el National Science Foundation, están haciendo esfuerzos para reducir el número de daños y muertes utilizando simuladores sísmicos. Este es el simulador sísmico de la Universidad de California en San Diego. Es el más grande del país, el segundo más grande del mundo. Lo construimos hace 14 años y lo hemos venido funcionando constantemente. La plataforma en sí del simulador es de 12.5 metros por 8.5 metros. Se puede mover a 2 metros por segundo, es pues bastante, ¿no? Y se mueve más o menos 3/4 de metro. Se mueve en el sentido este-oeste. El día de mañana lo vamos a mover también en el sentido norte-sur, para arriba y para abajo, y le vamos a poner que se pueda rotar también. Tal como la muñeca lo puede hacer. Cualquier movimiento que la muñeca puede hacer, lo puede hacer este simulador también. La finalidad principal de los simuladores sísmicos es avanzar en la tecnología, en el diseño de edificaciones para que resistan terremotos de diferentes magnitudes, sin daños o que le permitan a la sociedad recuperarse fácilmente.
Sin embargo, aún se necesita más investigación que puede reforzarse si otros países en el mundo que se encuentran en áreas propensas a movimientos tectónicos como México construyeran simuladores sísmicos, trabajando internacionalmente unos con otros, facilitando obtener resultados más precisos y con mayor prontitud. Complementario, sí. Yo creo que cualquier país que pueda asistir complementar, no necesariamente replicar exactamente lo mismo, sino que nosotros podamos, que veamos qué limitaciones tenemos acá, y otro país que tenga un dinero para invertir, que tenga un sistema complementario donde se puedan intercambiar informaciones. Es muy útil. Reforzando viejas edificaciones y construyendo nuevas obras más resistentes a temblores, podemos aminorar sus consecuencias. Muchas veces la gente compra ya una casa que ha sido construida hace tiempo. A veces no, la gente compra una casa y se fija en qué bonita es la pared, la forma de las ventanas, etcétera, pero no pregunta cuándo fue construido, por ejemplo, ¿no? Ver si es que la casa realmente está diseñado para resistir sismos, sino ver la forma de cómo poder reforzarla sísmicamente para estar más seguro, ¿no? Recuerden de que en muchos casos, cuando se dan fatalidades, la gente muere porque las casas colapsan, ¿no? Y muchas veces la gente no estuvo consciente de que no estaban viviendo realmente en una casa, sino en una tumba. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Pero en la actualidad, los gobiernos de San Diego y Tijuana están invirtiendo en la infraestructura de sus ciudades para enfrentar este cataclismo. San Diego hasn't put that investment into their infrastructure. San Diego no ha puesto esa inversión en su infraestructura. Y de lo que estoy consciente, tampoco lo ha hecho Tijuana. Y las predicciones al sur de la frontera indican que el mayor peligro serán las construcciones que no se han renovado debido a los reglamentos de construcción. Además de que estamos obligados a mejorar la infraestructura de las ciudades para soportar temblores futuros, las medidas de prevención individuales también son de gran importancia. Educarse, saber que existe una falla, saber que estamos en una zona sísmica, y la cuestión no es estar temerosos por eso, sino simplemente preparados. You know what to do when the earthquake hits. You want to drop, cover, and hold. And so that's, you know, Lo que debes hacer en un temblor es agacharte, cubrirte y sujetarte. Esto significa tirarte al suelo, ponerte debajo de una mesa o alguna estructura resistente y sujetarte a ella hasta que pase el evento. Pero si te encuentras en una zona propensa a un tsunami, vas a tener que correr a un terreno mucho más alto. Si desean saber qué hacer ante un sismo como el que puede presentarse en la falla del Cañón de la Rosa y tener más información acerca de los posibles escenarios producidos por la falla sísmica, visiten la página de la Asociación de Geólogos de San Diego. Los gobiernos de México y Estados Unidos deben enfocarse en crear construcciones más resistentes ante un posible sismo que pueda generarse por el rompimiento de la falla. A su vez, tienen que informar a la población de su existencia y qué medidas deben tomar para que individualmente estén mejor preparados, lo que ayudaría a disminuir la gravedad de los daños materiales y el número de pérdidas humanas el día que la falla del Cañón de la Rosa se desplace. La falta de conocimiento entre la población de San Diego, Tijuana y Rosarito acerca de la existencia de la falla del Cañón de la Rosa y sus posibles consecuencias puede provocar que los daños y pérdidas sean realmente devastadores. Pero si nos informamos y conocemos las medidas que debemos tomar, nos ayudará a minimizar las consecuencias y sobrevivir ante una situación cataclísmica. Si usted conoce a una persona o familiar que habita en esta región, dígale sobre lo que escuchó hoy, ya que esta información le podría salvar la vida. La única medida que se puede tomar ante una tragedia como esta, ante esta amenaza, es la prevención. Aunque ya las autoridades de México en Tijuana están pues alertadas y están empezando a tratar de hacer algo, yo creo que sería muy importante poner una gran atención, ya que nuestro país, por las condiciones geográficas, podría ser aún más afectado que los Estados Unidos en la zona de San Diego. Tijuana, con todas estas lomas, podría sucumbir ante una catástrofe como esta. Además,
la posibilidad de que se dé un tsunami también es muy alta. Se tienen que tomar medidas en todos los aspectos. Tercer Milenio hace esta advertencia. Usted no debe de preocuparse en exceso si es habitante de estas zonas, simplemente empezar a considerar esta posibilidad. Y esto es lo que tendremos en la siguiente emisión de Tercer Milenio por la Vida. En la próxima emisión de Tercer Milenio por la Vida, científicos de la Unión Geofísica Americana han descubierto que el polo magnético de la Tierra se está moviendo, un hecho que podría generar la activación súbita de volcanes, la desorientación de diversas especies animales y el debilitamiento de nuestro escudo magnético, lo que ocasionaría graves efectos en la salud. Este segmento de Tercer Milenio por la Vida fue presentado por A3P Imperllanta. Recicla, protege y genera vida.